Buenas noches. El tema que vamos a tratar hoy es liquidación de aforo. Los integrantes del grupo son Yay Lorena Sea Galindo y quien les habla, Andrea Fernanda Bernal López. En la tabla de contenido tenemos la liquidación de aforo oficial, el procedimiento para formular la liquidación de aforo, término que tiene la DIAN para proferir la liquidación, el cuarto la sanción, quinto son los recursos que se utilizan, sexto la improcedencia de esta liquidación cuando el contribuyente no está obligado a declarar, siete, datos a tener en cuenta, que debe contener sanciones y referencias. Pues decimos que una liquidación de aforo es un acto administrativo por el cual, pues previo al agotamiento de una serie de etapas, como lo son el emplazamiento para declarar y la resolución de sanción, la DIAN determina el impuesto o sea, el valor del impuesto que el contribuyente debe pagar. Pues en este, como pues ya lo decía, es como una presentación pues más oficial, una presentación oficial de la cual pues la DIAN se permite pues informar al contribuyente el valor total que debe de la presentación del tributo. El procedimiento para formular la liquidación de aforo está regulada por el artículo 17 del Estatuto Tributario Colombiano. También cabe aclarar que en esta se debe cumplir o cumplir las etapas, como son el emplazamiento por no declarar, la sanción por no declarar y la liquidación de aforo. Esto también está respaldado por la sección cuarta del Consejo de Estado en la sentencia 21766 del 18 de octubre del 2018. Aquí se realizó un diagrama para mejor entendimiento y, como lo mencionaba, el emplazamiento por no declarar es la primera, la sanción por no declarar es la segunda y la liquidación oficial de aforo, que ese es el que le llega ya al contribuyente. Y pues la DIAN como tal, como entidad tributaria, no cumple con estas anteriores etapas para llegar a la liquidación de aforo, esta se puede determinar como nula. El término que tiene la DIAN pues para generar esta declaración, esta liquidación de aforo es de 5 años. Si en este término de tiempo la DIAN no profiere ni notifica esta declaración, entonces pues no se tendrá en cuenta. Esta norma no contempla ni interrupciones ni suspensiones de este término al transcurrir esta liquidación de aforo, como en otras. También en la sanción, en esta liquidación ya se debe incluir la primera sanción. Por eso no se debe imponer una segunda sanción a un mismo hecho. Pues a pesar de que no se debe, como ya lo decía mi compañera, imponer una segunda sanción, este no es el hecho de que el contribuyente no deba pagar esos intereses moratorios completos. En esto, pues, corresponderán, pues, esos intereses después de la fecha de vencimiento del plazo de la declaración. Los recursos en contra, pues, de la liquidación de aforo, en este, pues, podemos encontrar el recurso de reconsideración, el cual, pues, debe de emitirse ante la oficina competente o ante el administrador de impuestos.
Esto se debe hacer siempre pues en un plazo antes de 2 meses de la notificación que se haya generado. Esta información pues se puede encontrar en el artículo 720 del Estatuto Tributario Colombiano. También hay que aclarar que este acto administrativo que directamente afecta al contribuyente se puede recurrir al ejercicio de derecho a la defensa. Esto aplica tanto para persona natural como para persona jurídica. También encontramos la improcedencia de la liquidación de aforo cuando el contribuyente no está obligado a declarar. Entonces, como primer paso o ítems, tenemos que no lo debería hacer y se lo requiere. La segunda es optar por el recurso de reconsideración a partir de los 2 meses de la notificación de este. Y tercero, conllevar a todas las pruebas que consten que no debería haber declarado y por tal motivo la liquidación de aforo queda como nula. Pues, ¿qué debe contener esta liquidación? Pues debe tener pues obviamente la fecha, la cual pues debe de estar indicada, ya que si no está indicada en la liquidación, pues debe considerarse la de la notificación en la que se generó esta. El periodo gravable, el periodo pues en el que no se ha presentado pues esa declaración, no se ha pagado esa declaración, el nombre o razón social del contribuyente, el número de identificación tributaria, las bases por las cuales se determinó el tributo, el valor correspondiente a los tributos y sanciones a cargos por el contribuyente, la explicación sumaria de los fundamentos del aforo y una firma o sello manual o automatizado. ¿Qué datos pues se deben tener en cuenta para esto? Pues que el patrimonio bruto del año gravable, pues vamos a generarlo pues con el 2021, sea igual o superior a 163.386.000, que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a 50.831.000, que los consumos mediante tarjeta de crédito sean del mismo pues, monto al de los ingresos totales, al igual que pues el valor en total en sus compras y consumos, que también el valor total de acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, al igual que en los anteriores ítems, que sean de 50.831.000. Aquí encontramos cómo evitar una liquidación oficial de aforo. Entonces, en la primera instancia tenemos que hacer una declaración de forma voluntaria. Segundo, podemos atender el emplazamiento eh, regido por la administración tributaria y presentar dicha declaración a partir de un mes contado desde la notificación de aforo para acogerse a este emplazamiento. Y tercero, si no se presentó dicha declaración, entonces se puede declarar por emplazamiento y después pagarlo como extemporaneidad, y esto va a tener una reducción del 50% del valor de la sanción impuesta, de la sanción más no del total del ingreso. También las sanciones que se imponen sería la primera por omisión en la declaración de renta. Esta consta del 20% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos
que no corresponden a la declaración no presentada o del 20% de los ingresos brutos de la última declaración de renta. También tenemos la omisión de la declaración del IVA o del impuesto nacional al consumo, que es del 10% de las consignaciones bancarias o de los ingresos brutos del periodo que corresponde dicha declaración por no presentada y o del 10% de la última declaración de ventas o del impuesto nacional al consumo. También tenemos la omisión en las declaraciones de retenciones, que este será el 10% de los cheques girados o costos y gastos del periodo, o el 100% de retenciones de la última declaración de retenciones presentadas. Y cuarto, la omisión en la declaración del impuesto de timbre, que será 5 veces al valor del monto que se debió pagar. Bueno, también tenemos pues la omisión y la declaración de los gravámenes a los movimientos financieros, en los cuales pues la sanción será pues de un 5% del valor que pues debió pagarse en su momento. También pues la omisión en la declaración de ingresos y patrimonio, el cual pues será el 1% del patrimonio líquido de la entidad que está obligada a declarar. También la omisión en la declaración anual de activos en el exterior, en el cual pues la DIAN determinó que sea en un 5% del patrimonio bruto que conste en la última declaración presentada o el 5% del patrimonio bruto que determine la DIAN por el periodo que corresponda a la declaración que no se haya presentado. También la omisión y la declaración del impuesto de la riqueza y complementarios, la cual pues será una sanción del 160% del impuesto determinado, y la declaración por el monotributo, en el cual pues será una sanción del 1,5 del valor del impuesto que debió pagarse en su momento. Y ya para terminar, si esto no se cumple, entonces la dirección directamente empieza a hacer un cobro coactivo, que esto no es de forma voluntaria, sino ya la DIAN empieza a determinar con qué bienes o recursos empieza a embargar dichos bienes para poder saldar la deuda del tributo. Sí, o sea, digamos, ya que la DIAN haya cumplido con todas esas etapas y aún así el contribuyente no, o sea, definitivamente no paga, entonces ya entra pues a lo que nos comentaba mi compañera Andrea. Pues bueno, pues esto fue todo. Muchas gracias por su atención